Hola Internet y bienvenidos al Viaje al Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y volvemos a la serie de Orígenes Secretos de 1986 con la segunda historia, el número 30, el origen secreto de Plastic Man. Plastic Man fue creado en 1937 por Jack Cole para la editorial Quality Comics. Él era un gran fan de las tiras cómicas de los diarios. Tan fan era que, según dice el rumor, se robaba un sándwich de la cocina de sus padres cada noche para luego comerlo en la escuela el día siguiente y ahorrarse el dinero que supuestamente tenía que usar para el almuerzo para emplearlo en cursos de dibujo por correo. Fue en Quality Comics donde Jack se hizo amigo del mismísimo Will Eisner y trabajó en el personaje detectivesco Midnight por un par de meses, hasta que creó para la serie de Police Comics el personaje que veremos hoy, que es considerado una de sus mejores creaciones. En esos primeros números, la narrativa de Plastic Man era bastante típica para un superhéroe, pero al poco tiempo, Cole combinó sus estilos de historieta tradicional y tiras cómicas para dar al personaje algo mucho más propio que lo hizo resaltar del resto, repleto de humor excéntrico, narración vertiginosa y humor visual. El personaje vendía como pan caliente, eventualmente ganándose su propio libro hasta 1956, cuando la compañía cesó operaciones y sus licencias fueron compradas por DC Comics. Entre dichas licencias, Plastic Man es fácilmente el más popular, apareciendo en series animadas, teniendo una propia en su momento, y una película que lleva constantemente entrando y saliendo de producción desde 1995, de la cual uno puede encontrar hasta concept art y guiones. Esta historia que veremos hoy es un remake de aquella primera aparición en Police Comics número 1, pero esta vez está escrito por Roy Thomas, lápices de Steven De Stefano, tinta de Paul Freik, colores de Liz Berube y letra de Jim Simek. El cómic empieza con un hombre chequeando el programa de DC para 1988, el año de publicación de esta historieta. Sí, ya sé, no estaban esperando que empiece así la historia, pero va a tener un comienzo en una carátula. Por ahora disfrutemos de la intro. Él es Woozie Winks, el compañero de aventuras de Plastic Man, mitad Jimmy Olsen, mitad Robin. Apareció por primera vez en Police Comics número 13 en 1942, donde salva a un mago random de ahogarse en un río y este en agradecimiento le concede protección. Esencialmente las probabilidades eran alteradas a su alrededor para que nunca pudiera recibir daño. De esa manera podía participar en las desquiciadas aventuras del superhéroe sin correr peligro. Dar su propio estilo de humor físico que parecía salir de un dibujo de Mr. Magoo. Para mí fue con su aparición donde el aspecto caricaturesco de Plastic Man realmente entró en acción. Él lee el documento poniéndose al día de los cambios en la compañía y le muestra a Plastic Man el guión de su propia historia de Orígenes Secretos. Pero resulta que es un error. Alguien puso el título equivocado a la historia que leeremos a continuación. Y para sorpresa de nadie, ese alguien es el mismo Woozie Winks, como lo deja bien claro ese remate en el último cuadro. Aunque era común en historias comédicas romper la cuarta pared, no encontré nada a este nivel en historias previas de Plastic Man, aunque admito que no las leí todas. Había, pero era la ruptura más usual de historias viejas, que hasta Batman participaba de vez en cuando. Plastic Man le promete que una vez que termine de contar su origen, contarán el de Woozie. Sí, queda espacio en el cómic. Y con eso pasamos a la pantalla de título, donde cruelmente enfatizan que no van a contar el origen de Winks. Y esta pantalla de título puede funcionar tranquilamente como una tapa, que incluso tiene otro chiste incorporado además del que ya mencionó Julián, que es que hay varias letras del nombre de Plastic Man que faltan y evidentemente se las acaban de robar y por eso viene el héroe a tratar de detenerlos. Y que si juntamos esas letras más algunas que están en la ropa por alguna razón de estos mismos ladrones forman la palabra crimen. Ese es el nivel de absurdidad de los chistes de este cómic. Como detalle que me gustaría mencionar, agradezco que ese azul de la mitad del traje de superior de Plastic Man se haya ido en algún momento. La historia en sí empieza con un guardia nocturno en una planta química, escuchando un reporte policial de una banda de ladrones que busca robar dicha química, pero el buen servidor público lo confunde con un programa de radio. Y la presentación de este personaje, que tiene los pantalones bajos y los típicos calzoncillos alunares de los dibujitos animados, ya nos deja bien en claro cuál va a ser el tono de esta historia. Lo dijimos cuando cubrimos Johnny Thunder y lo voy a decir de nuevo. Es difícil hablar de comedias porque hay una cantidad limitada de formas de decir esto es gracioso, esto no. Analizar un chiste no es cosa simple porque cuando uno más explica una broma, menos gracia tiene. Sin mencionar que no hay nada que varíe tanto de persona en persona como el miedo y el sentido del humor. Los ladrones entran por la ventana, avanzan hasta la caja fuerte, y Skizzle, el jefe del grupito, le da paso a Eel O'Brien. Este accede con una respuesta engreída que socava la autoridad del líder, pero lo dejan pasar dado que es demasiado bueno en su trabajo como para arriesgarse a perderlo. Esto es demostrado cuando inmediatamente abre la caja fuerte que contiene $50.000 en oro, $50.000 en efectivo y un almuerzo. Este es pasado al guardia de seguridad que susurra agradecido hasta que se da cuenta de cuál es su deber, ayudado por su fiel rata compañera.
Con la ayuda de tal leal asistente, el guardia abre fuego pensando que el arma no estaba cargada y le da a O'Brien. La herida causa que el criminal choque contra un barril de ácido que se le derrama encima. Su mala actitud previa hace que el resto de la banda lo deje atrás y sale arrastrándose al edificio. El guardia, orgulloso de haber ahuyentado a los maleantes, procede a voltear su arma a su compañera rata después de que esta muy traicionera intentara comerse el sándwich que O'Brien le había dado a él. Esta historieta vive y muere por su dibujante. Y, afortunadamente, para mí, De Stefano la mantiene con vida durante todas las páginas. Y esto tiene que ver con que el estilo es original, humorístico. Es un cartoon muy estilizado. Además mezcla la panelación tradicional con el típico humor de las tiras de diario. A esta altura nos damos cuenta que esta historia presenta un humor absurdo incluso mucho más que el que vimos en Johnny Thunder. Maldiciendo a los hombres que lo traicionaron e intentando huir de la ley que seguramente está atrás de él, O'Brien se refugia en el pantano, hasta que todo lo que su cuerpo sufrió finalmente le rinde cuentas y se desmaya. Solo para ser despertado por un monje en patines intentando matar moscas con una sartén, como suele pasar. Él es el hermano Willis, y aunque estaba en la historieta original de Plastic Man, no tenía nombre hasta ahora. El monje le dice que se encuentran en Comuna Cielo, un retiro lejos de la ciudad. La policía pasó a preguntar por él, pero Willis hizo que se fuera, extrañando al criminal. El monje presintió que, a pesar de ser un criminal, él y O'Brien podría encontrar su camino hacia el bien. Esto es de hecho un tema recurrente en las historias de Plastic Man. A pesar de la absurdidad, hay una temática subyacente de redención. Su compañero Uzi, que conocimos al principio del número, es también un ex criminal que Plastic Man ayudó a reformar. Él medita el hecho de que nunca tenía una oportunidad real, sus padres muertos a la edad de 10 y abusado por el resto del mundo, empezó a abusar de vuelta. Pero corta este momento de reflexión cuando el monje intenta acercársele más. Él decide dejarlo descansar hasta que esté listo y el primer instinto del criminal es aprovecharse de su protección. Pero cuando se estira en la cama, realmente se estira. Intenta pellizcarse creyendo estar dormido y su cara se estira también. Como su nombre lo indica, los poderes de Plastic Man giran alrededor de su fisiología maleable, que con el aspecto caricaturesco de sus cómics es llevado mucho más allá que sus contrapartes con poderes similares, haciendo mucho más énfasis en las locuras que su cambio de forma le permite. Ah, y los dedos de sus pies están fundidos. Después de varios días, él deja el monasterio sin haberle mostrado a nadie sus habilidades y planea usarlas para vengarse de Skizzy y su banda que los traicionó, para luego empezar su propia oleada. Aunque si bien nos vamos a explayar mejor sobre esto más adelante en el video, es interesante ver el amague que nos hacen de la función rehabilitadora del monje para que todo quede en un chiste. Ok, ya lo hemos visto antes, pero quiero señalar a este hombre que literalmente sostiene las señales de la ocasión, las que usualmente estarían flotando en el aire. Aunque es un personaje preexistente y será revelado más adelante, aún si no lo reconoces, la idea que un cómic tenga un actor para señalizar es lo suficientemente cómica como para sostenerse independientemente. Los constantes agregados ridículos cómicos como la rata policía o el monje en patines hace que no se sienta fuera de lugar, haciendo que esto no es algo que tenés que entender para disfrutar. Vamos a la banda de Skizzle jugando las cartas mientras planean el robo de un banco cuando los interrumpe Eel. En esta página se destaca una de las especialidades que va a mostrar De Stefano, por lo menos en lo que a su estilo refiere, que es que hay mucho humo y efectos de nubes y cosas así que están dibujadas de una manera muy particular y que rellenan todo el contenido de la escena. Y la escena a su vez es interrumpida por Woozy Wings, que quiere llegar a su origen. Y por otro lado, este uso tan interesante de la meta narrativa jugando con la falta de fondo hace que tenga una dinámica muy interesante. Es decir, literalmente Wings está caminando por la página en blanco y corriendo los cuadros del lugar. Tengo que admitir que esta parte me hace acordar a ese chiste que vimos en New Titans de George Pérez no dibujando fondos para que descanse el entintador. Link en la esquina. La interrupción solo dura un par de cuadros hasta que Plus lo convence de dejarle terminar la historia. Skizzle le da su parte del robo a la química que estaban totalmente guardando por él para que los ayude con el robo al banco. Leí esta historieta 3 veces y me costó 4 entender lo que estaba pasando en ese fondo. Porque las primeras 3 veces parecía que el criminal de atrás estaba sentado en los hombros del frente, sin usar pantalones, como que las piernas están desnudas y estaba metiendo su dedo pulgar del pie en la nariz del otro. Obviamente esto no es lo que estaba dibujado, porque eso sería otro nivel incluso para esta historia. En realidad lo que está pasando es que el personaje de abajo está en musculosa, apoyado sobre el respaldo de una silla y metiéndose su propio dedo pulgar en la nariz, mientras que el otro está de fondo. Vamos al día siguiente con el mensajero del banco entrando con $500,000 y los criminales bajándose del auto para agarrarlo.
todo menos Hill, que usa la excusa de ser el vehículo de escape para poder cambiarse. Los criminales lo arrinconan dentro del elevador, pero Schizoid se queda afuera. Frustrado de ser excluido de su propio robo por su propia banda, le pisa el pie a una niña exploradora con un parche que a su vez le parte un pedazo de madera en la cabeza. Durante todo el atraco, que es el clímax de esta historia, hay una subversión del cliché de que el jefe de la banda es el malo final. Al no solo ser tratado como un tapete por todo el mundo, sino que Plastic Man no va a tener que darle un solo golpe para detenerlo. Civiles lo van a apalear por él. El resto de los granujas logran quitarle el maletín al mensajero y detienen el elevador. Y estos dos paneles son los más extraños en lo que a dibujo refiere, porque creo que hay ciertos errores. En el primero pareciera que uno de los criminales estaba queriendo golpear al mensajero y el mensajero escondió la cabeza, lo cual no estaría mal, de su humor. Lo extraño es que parece que tuviera la cabeza dibujada de una manera extraña en el pecho. Y en el último panel de la tira, pareciera que el personaje no está pateando lo que sea eso para romper el ascensor, sino que simplemente pareciera que está montando a su compañero a hombros. Lo que sí sabemos es que efectivamente lo está rompiendo porque en la historia original eso es lo que pasaba. Además, el remate de este chiste lo deja claro. Ellos escapan por la escalera de mantenimiento, pero son recibidos por una mano gigante, la mano de Plastic Man. A pesar de lo que nos parezca el traje, es una buena atención a detalle. En el cómic original, Plastic Man tenía este atuendo asimétrico, con una parte más oscura que el resto. Pero como dijimos, eventualmente lo cambiará por el icónico completo rojo, el cual usa en las rupturas de la cuarta pared, porque es Plas en el presente hablándole al lector. La captura es detenida por guardias de banco que disparan desde pisos superiores, porque Plastic Man todavía no sabe que es a prueba de balas y no iba a probarlo. Los criminales toman otra ruta aprovechando la balacera, pero Brian logra adelantárseles, disfrazado del piso para sorprenderlos y lograr agarrar a uno, haciendo el clásico gag de hacerlo atravesar un póster. Y haciendo enojar al conserje, que en su protesta accidentalmente golpea a Schizoid mientras subía por las escaleras. A pesar de que la escena es completamente recreada del cómic original, el plan, los caminos que los criminales toman, las interrupciones, es fantástico como logran darle un estilo de payasadas parecidas a los Tres Chiflados, más alineadas con los cómics posteriores del personaje. Una perfecta fusión que captura la esencia de sus múltiples historias. Como última vía de escape, la banda ata una cuerda a la chimenea e intentan bajar por el lado del edificio. Pero el todavía no héroe toma la cuerda y los hace subir de vuelta al techo. Parece que el robo ha terminado, pero Schizoid finalmente hace algo, empujando a Ir del techo. Bueno, algo tal vez es demasiado, dado que Plas simplemente rebota. Este puede ser que sea mi gag de fondo favorito. No solo la vieja aristocrática paseando a sus perros junto a su mayordomo, que también pasea a su perro, también vestido de mayordomo, como si fuera el perro mayordomo de los otros perros, sino que estos dos últimos mantengan su expresión cuando son sobresaltados por Plas. Habiendo sido arrojado del edificio, nuestro protagonista se queda sin opciones más que volver al auto y agarrarlos adentro, regresando a su otra identidad. ¿Atropellando a una pobre mujer en el camino? La banda se relaja creyendo estar a salvo, pero un largo brazo entra por la ventanilla trasera. Él sacó su brazo por la ventana al conductor, le dio la vuelta al auto y estiró todos sus dedos para envolver a cada uno de ellos hasta llevarlos bien en alto con la policía. ¿Y si la vieja con los perros es mi gag de fondo favorito? Este es mi chiste de frente favorito. Porque en la comisaría están todos los policías golpeando lo que uno asume que es un criminal, solo para ser revelado que era un maní en la página siguiente. De nuevo son las varias capas, no solo es usar la terminología típica de películas policiales de manera literal, pero separar la preparación y el remate en diferentes páginas le da mejor ritmo. El largo brazo de Plastic Man entra por la ventana y arroja la banda completa en el suelo. Schizoid intenta hablar su camino fuera de la situación, pero una vez más es frustrado, esta vez por su propio teniente que accidentalmente lo tira por las escaleras. Con el trabajo hecho, Plastic Man se retira satisfecho, no solo habiéndose divertido, sino con una buena sensación. Sumado al hecho de que no tiene a la policía persiguiéndolo después de completar su trabajo, decide cambiar de profesión. Y no sé cómo me siento sobre esto. Se siente más natural por un lado, que al detenerlo se encuentra este lado suyo, esta sensación radiante de hacer algo bueno. Por otro lado, le quita fuerza a la ayuda del monje. En el original, el cambio de corazón ocurre en su instancia en el monasterio. ¿Le quita fuerza que la bondad de Willis, esta persona dispuesta a ayudar, sea el detonante en lugar de la razón? Así todo esto nos permite reforzar la parodia, haciendo un chiste, mostrándonos un arquetipo que ya conocemos en una historia para que después no tenga nada que ver con lo que esperábamos. Creo que dependerá de cada uno. Yo en lo personal me siento un poco conflictuado. Con eso Plastic Man nos da un resumen de sus futuras historias, incluso llegando a trabajar para el FBI, pero más importante, cómo conoció a su mejor amigo, Woozie Winks. Historia que, aunque es finalmente el momento de contar, el cómic se quedó sin páginas. Enfatizado por el hombrecito que sostenía los letreros a lo largo de la historia, teniendo uno que dice epílogo. Woozie le reprocha esto al misterioso individuo, pero él clama que tiene autoridad por haber sido creado antes, y nos revela su identidad, Burp el Bobo.
Burp el Bobo era otra de las creaciones de Jack Cole, una de las más tempranas parodias de superhéroes. El personaje tenía todos los poderes de todos los superhéroes y podía inventarse más si quería. Y este homenaje a su creador es su última aparición en cómics. Flash Fact. El nombre completo es Burp, el Bobo, el superhijo de su madre. Burp se retira después de darle susto a Uzi con su bizarro abanico de poderes, aterrorizando a Plastic Man de que podría haber enfadado un ser con semejantes habilidades. El cómic termina con Wings creyendo haber sido encerrado por Burp el Bobo, cuando resulta ser solo el cartel del fin, y una dedicatoria a la memoria de Jack Cole, que trágicamente se quitó la vida en 1958. Puede que su nombre no sea tan conocido como otros, pero fue verdaderamente un gran creador de cómics. Y su influencia se puede sentir no solo en este cómic, pero en muchos otros. Que en paz descanse. Es realmente una pena que en una historia tan graciosa tengamos que terminar con una nota triste. Esta es una muy buena historia. Diferente al resto de Orígenes Secretos porque se mantiene fiel, tanto a su historia original como el estilo de Jack Cole. Mientras que sigue siendo propia de DeSantis, no me malentiendan. A propósito, todas las historias originales de Plastic Man de Jack Cole se pueden leer en internet, dado que por el pasaje de derechos son de dominio público. Así que si saben inglés, chequéenlas si viene el trabajo de uno de los grandes. Del dibujo hablamos bastante, aunque vale la pena hablar de que esa estilización tan particular que tiene pareciera que las cosas se rompen y se mueven de diferente forma que las que estamos acostumbrados. También hay algo que me gusta remarcar, que es cómo dosifica la cantidad de detalles en los fondos. Si prestaron atención, casi no los hay. Me refiero a los fondos, porque detalles hay a montones. Y ahora sí, esta fue muy difícil, pero vamos a elegir cuál es la página destacada. Nos terminamos decantando por la 16. Por un lado hay mucho movimiento y dinámica, lo cual en realidad está en toda la historia, pero acá hay más que en el resto, aunque sea un poquito. Arrancamos con una primera tira haciendo un acercamiento a la cara para reforzar el chiste con una expresión en uno de estos malhechores. Y la razón principal por la cual terminé eligiendo esta página es porque podemos ver el punto más Plastic Man de los poderes de Plastic Man. Además, es cuando logra por fin detenerlos. Esto es todo para nuestro doble vistazo a Orígenes Secretos, pero aún así en el próximo episodio veremos los comienzos de un antiguo superhéroe, cuando empecemos una nueva serie en el número 61. Explicaremos bien por qué entonces cuando cubramos al Star Squadron y el origen de Liberty Bell, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Me hace acordar a ese chiste que vimos en New Titans de George Pérez no dibujando fondos para que descanse el entintador. Link en la esquina. Te lo devolví, hija de puta. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.